Estamos ubicados de la esquina opuesta de Casapelas, una cuadra al norte. Teléfono 2713-0134. Te esperamos en Farmacias y Librerías Saab, con grandes descuentos y promociones. TV Estelí. Nueva imagen y visión en televisión. Nueva imagen y visión en televisión. Dios te va a castigar. Dios te va... Empresa Servidiza, Servicio de Vigilancia El Diamante S.A. les ofrece los servicios de traslado de valores, protección física, chofer escolta, objetivos económicos, eventos especiales y otros. Prestamos servicios a nivel nacional las 24 horas del día. Estamos ubicados de donde fue Cubanica, media cuadra al este. Les atenderá Marlon Flores Castillo, gerente, y Eric Antonio Altamirano, jefe de operaciones. Llámanos al teléfono 2713-6338, celular 8828-7700. La empresa Servidiza, Servicios de Vigilancia El Diamante S.A. Crediohogar, conscientes de lo que usted quiere. Contamos con el financiamiento más bajo del mercado y el plazo que el cliente requiera. Crediohogar les ofrece refrigeradora, centro de entretenimiento, cocinas, freezers pequeños, electrodomésticos, pantallas, equipos, camas y mucho más. Lo que no tenemos, se lo traemos. Ubicados del Silay Estelí, una cuadra al norte. Celular 8631-1014. Autolavado Servicenter. Contamos con un personal altamente calificado. Ofrecemos venta de lubricantes, filtros y accesorios, engrase, pasteado, lavado de interiores, esprayado. Estamos ubicados de hospedaje San Miguel, cuadra y media al oeste. Teléfono 8440-6949. Autolavado Servicenter. Propietario Alberto José Urrutia. Buenas noches, estimados televidentes. Es un gozo el poder estar nuevamente con ustedes todos los martes a esta hora de 8 p.m., de 8 de la noche. Y le damos gracias a nuestro Dios porque solo Él nos da la vida, la salud, las fuerzas, los recursos para poder estar llegando hasta donde usted se encuentra y viéndonos a través de las pantallas de este medio de comunicación. Gracias por su fiel y amable sintonía a todo el pueblo de Darío, Cebaco, Matagalpa, Estelí. En esta noche vamos a estar impartiendo un tema muy bonito y muy especial, como los otros que hemos estado enseñando de la serie El Carácter de Dios. Así que gracias por esta noche, por dedicar este tiempo y poder estudiar con nosotros la palabra de Dios. Quiero orar antes de iniciar este mensaje. También le animo, usted que ve el programa, que nos busque en internet, en YouTube. Usted puede ver todos los mensajes que nosotros estamos transmitiendo a través de este medio. Usted puede escribir ahí Pastor Carlos Peralta y van a ver todos los mensajes por el cual nosotros predicamos. Si usted quiere escucharnos a través de internet, nos busca en YouTube también y usted escribe ahí. Y también para los que nos ven, lo que están ¿verdad?, en Facebook, nos puede mandar la solicitud y también ver nuestros programas en Facebook. Así que en esta noche pues vamos a estar hablando acerca del tema el Dios justo
de la serie El carácter de Dios. El Dios justo de la serie El carácter de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento, Dios, que me permites el poder compartir tu palabra, Dios, con todos los televidentes. Señor, sabemos que es tu voluntad el poder estar aquí en esta noche, Dios, y poder predicar, enseñar tu palabra como debe ser, Señor, como está escrita. Bendice, Señor, mi vida. Úsame a través de tu Espíritu Santo. Bendice la vida de las personas que nos ven en los diferentes canales de televisión, la gente que nos ve en los diferentes países, Señor, del mundo a través de internet. Allá, saludos a Estados Unidos, Señor, a la familia Rivera, Dios, en los que nos ven en México, los que nos ven en Europa, en cualquier parte, Señor, a través de internet. Gracias, Señor. Bendice cada vida, Dios, y te pedimos que a través de tu palabra las vidas sean edificadas. A través de tu palabra, Señor, las vidas sean transformadas, Señor. En esta noche te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermano, el tema que en esta noche traemos es el Dios justo. Es un tema muy, muy especial. Yo quiero que preste mucha atención. Los atributos que hemos estado estudiando: Dios es amor, Dios es soberano, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente. Todos esos atributos que hemos estado enseñando corresponden al carácter de Dios. O sea, estos atributos simplemente, absolutamente, podemos decir, le pertenecen solamente a Dios. Entonces, hermano, en esta noche vamos a estudiar otro de los atributos de la esencia de Dios, del carácter de Dios, que es que Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios justo. Así que vivir la vida como Dios quiere que vivamos, con paz interna, libertad y gozo, sin importar las circunstancias, debemos saber para eso quién es Dios. Si nosotros queremos vivir una vida con una paz interior, con gozo, no importa las circunstancias que estemos pasando, debemos aprender acerca de Dios. Debemos de conocer los atributos de Dios, su esencia. Es muy importante eso. Esto nos va a ayudar a nosotros, esto nos va a capacitar a confiar más en Dios e invocar su nombre en cada circunstancia de nuestra vida. Qué importante, hermano, entonces, que nosotros aprendamos a conocer a Dios, a como lo describe su palabra, la Biblia. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios de justicia. ¿Qué significa esto? Que Dios sea un Dios justo, que Dios sea un Dios de justicia. En un mundo de tanta maldad, en un mundo de mucha injusticia, ¿verdad? Como decíamos, esto nos ayuda a confiar en Él cada día más. Nos anima a que tenemos un juez que nunca se va a inclinar ni a la izquierda ni a la derecha, que nunca va a actuar, hermano, a favor del que tiene poder, a favor del que tiene más dinero, a favor del que tiene influencia. Dios nunca va a hacer eso. Dios va a actuar de una manera imparcial y va a aplicar su justicia tal como lo enseña su palabra. En esta noche de eso vamos a estar desarrollando unos pasajes muy hermano, bonitos, pero también duros. Porque Dios, hermano, cuando leemos la Biblia, Dios a veces habla de una manera severa con respecto al pecado. Imagínense que aún como cristianos, a veces podemos sentirnos incómodos. Mucha gente se siente incómoda como cristiana o como conocedor de Dios, podemos decir, cuando la ira de Dios se toma como una discusión. Mucha gente, cuando usted le habla, si tú vives una vida desordenada y siendo un cristiano, y tú no buscas cómo enderezar tus pasos, Dios te va a disciplinar, Dios te va a castigar, Dios te va a tratar con tu vida si tú no obedeces.
y no reconoces que andas en malos pasos. No reconoces, si tú no reconoces que estás actuando de forma injusta con las personas, estás utilizando el poder, el dinero, la influencia que tenés para oprimir al pobre, para manipular a las personas y hacer lo que tú quieras. Si tú no reconoces eso y tú eres un hijo de Dios, Dios va a tratar con tu vida. Cuando usted le dice esto a la gente, o hace un comentario, o lo toman como un tema de discusión, la gente lo primero que dice es: ¿cómo Dios va a hacer esto? Si Dios es un Dios de amor, si Dios nos ama tanto, ¿cómo Dios va a disciplinarnos? Esos temas a mucha gente los ponen incómodos porque tienen el concepto de que Dios es un Dios de bondad, un Dios de amor. Su amor, dice la Biblia, verdad que nos alcanzó, pero a las personas, aún a los cristianos, no les gusta escuchar cuando hablamos de que Dios es un Dios justo, que Dios no se complace en la maldad, que Dios no se complace en la impiedad, que Dios no se complace en cuando alguien está actuando de manera injusta hacia su prójimo, hacia otra persona, y que Dios va a actuar de la manera correcta a como es, y va a disciplinar a esa persona, va a tratar con esa persona. Entonces cuando la gente escucha esto, lo incomoda, porque solo tiene nada más el lado de un cassette de que Dios es amor, pero el otro lado del cassette, que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios de justicia, y que Dios no se complace en la maldad, y que dice en la Biblia que Dios va a tratar y va a obrar y va a disciplinar con la vida de cada uno de nosotros según obremos, según actuemos, según nuestra conducta de esa manera. Por eso Jesús fue claro y dijo: no hagáis con los hombres lo que no quieren que hagan contigo. Entonces, algunas veces nos preguntamos, y algunas veces la gente se pregunta, ¿cómo Dios, que es un Dios bueno y amoroso, castiga? ¿Cómo Dios, siendo un Dios de amor, va a enviar a la gente al infierno, a los pecadores? ¿Cómo Dios? Si Dios es un Dios de amor, no creo que Dios mande a nadie al infierno. Y esas preguntas se las hace la gente. Y a veces tratan y se refieren a Dios como un Dios injusto. Pero quiero decirle algo en esta noche, que eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de justicia. Dios no envía a nadie al infierno. El que decide ir al infierno es el hombre, porque él es el que determina su propio destino. El Señor nos muestra dos caminos: el camino de la salvación y el camino de la condenación, el camino de la vida y el camino de la muerte. Usted es el que decide cuál camino escoger. Dios te da la opción, usted decide, o el camino de la vida, el camino de la salvación, el camino de la vida eterna, o el camino de la condenación, el camino de la injusticia, el camino de la impiedad. Nosotros decidimos. Entonces nosotros elegimos nuestro destino. Dios es un Dios de amor, y por eso al hombre le da la opción de que él escoja. No es que Dios ya tiene determinado que unos se van a ir al infierno y otros se van a ir al cielo, porque eso no es cierto. Eso no es cierto. Ahí sí prácticamente diríamos que Dios es un Dios injusto. Pero Dios no es un Dios injusto, como lo acabamos de hablar. Entonces, hermano, cuando nos hacemos la pregunta que cómo Dios castiga al hombre, o cómo Dios disciplina a sus hijos, si Dios es un Dios de amor, entonces nos olvidamos, hermanos, de que Dios es un Dios santo. Nos olvidamos de que Dios es un Dios justo, un Dios de justicia. Y dice la Biblia que Dios no se complace en la maldad. Que dice la Biblia que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, y Él no está de acuerdo con sus conductas, con sus prácticas. Entonces, qué bueno es entender esto. Cuando no entendemos, cuando no hemos aprendido a conocer a Dios tal como Él es, en su esencia, con sus atributos, con sus características, con sus cualidades, nosotros llegamos a tener un concepto débil, una perspectiva errónea
de lo que es Dios, del amor de Dios, de su bondad, de su justicia. Es muy fácil justificar el pecado. Después de todo, hermano, alguien se puede preguntar, ¿acaso no todos pecamos? Así que yo puedo vivir mi vida como yo quiera, porque de todas maneras todos pecamos. Y Dios me lo permite, y yo sé que Dios no me va a castigar porque todos pecamos, ¿verdad? Entonces, es cierto que todos le fallamos a Dios de una u otra manera, pero Dios espera que el hombre se arrepienta. Dios espera que el hombre tome una decisión y que se aparte de esa práctica que lleva. Dios quiere que nosotros reconozcamos nuestros errores y que sigamos adelante. Porque a nadie le va a gustar, hermano, que otra persona viole tus derechos. A nadie le va a gustar que otra persona viole nuestros derechos, sea injusto con nosotros, así como nosotros no podemos actuar de manera injusta con las demás personas. Por eso Jesús fue claro. Jesús dijo, no hagáis con los hombres lo que no quiere que hagan contigo. Como Dios es perfectamente santo, Él odia el pecado con enojo. Y ese enojo es un enojo sagrado, un enojo santo, un enojo sagrado. Porque el pecado ha traído, hermano, prácticamente la separación entre Dios y el hombre. El pecado ha destruido a la humanidad de una manera emocional, mentalmente y físicamente. Por eso vemos hoy cómo está la humanidad. Cada día, la sociedad, cada día que pasa, cada año que pasa, la sociedad se va alejando más de Dios. La sociedad está cayendo totalmente en un caos en el mundo. Se están alejando de la palabra, de las leyes que Dios ha establecido, y están haciendo lo que se le antoja y lo que ellos quieren, y están diciéndole a Dios, tú te has equivocado, tú no puedes hacer con nuestra vida lo que nosotros queremos, yo vivo mi vida y yo vivo la vida como a mí me da la regalada gana. Por eso no estamos de acuerdo en lo que dice tu palabra. Vamos a vivir nuestra vida, y la gente cada día más se va alejando de Dios. Así que, ya que Dios nos ama perfectamente, Él desea el bien, solo el bien para sus hijos. Dios nos ama perfectamente y Él desea el bien para nosotros. Entonces, ¿cómo podría ver Dios con indiferencia el poder destructivo del pecado? Lo que vemos, si Él nos ama tanto, Él quiere lo mejor para nosotros. De hecho, que a Dios aborrece el pecado, porque el pecado nos separa de Dios y nos destruye. Nos destruye. Y si nosotros caemos en un estilo de vida pecaminosa, hermanos, nos vamos a autodestruir. Por eso es que Dios quiere lo mejor para nosotros. Ahora, como comparación, como padres nosotros entendemos la naturaleza destructiva de un pecado, digamos, de algo que daña la vida de nuestros hijos, como el alcohol, la droga, el abuso de este tipo de drogas, de cualquier tipo de adicción. Si nosotros entendemos que esto daña a nuestros hijos y sabemos los resultados trágicos que pueden como consecuencia traer esta desobediencia, estos malos hábitos, esta adicción a la droga, nosotros, hermano, inmediatamente buscaríamos qué hacer con nuestros hijos. Buscaría cómo tratar de alejarlos de esos vicios, tratar de alejarlos de cosas que lo están dañando. Y, hermano, y buscar cómo corregirlo y disciplinarlo. Cuando nosotros entendemos esto, como padre,
buscamos cómo actuar y mostrar cualquier disciplina hacia nuestros hijos para que ellos puedan volver en sí, apartarse de la maldad que lo está destruyendo. Como padres nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, y cuando nuestros hijos no nos obedecen, nosotros lo disciplinamos por el bien de ellos. De la misma manera, usted puede leer Hebreos 12:6, que dice que al que Dios ama, disciplina como el Padre el Hijo a quien quiere. Es ahí donde venimos, donde decimos de que Dios castiga a sus hijos porque nos ama. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y cuando nosotros no queremos reconocer nuestros errores y queremos vivir nuestra vida que nos dé la regalada gana, entonces Dios nos va a disciplinar. El pecado nos separa de Dios. Por el pecado perdemos la comunión con Dios. Por el pecado perdemos muchas bendiciones de Dios. Por el pecado, hermano, ¿qué sucede? Dice que el pecado, según nosotros vivamos en esta tierra, en una vida desordenada, una vida sin Dios, sin ley, el pecado dice que nos hace perder las recompensas que tenemos allá en los cielos. Así es, hermano. Entonces, como padre, nosotros corregimos a nuestros hijos cuando nos desobedecen, cuando están haciendo algo que no es lo correcto. Así Dios disciplina a sus hijos cuando le desobedecen. ¿Cree usted que estoy diciendo la mentira? Lea Hebreos 12:6. Lea Hebreos 12:6. Dios es un Dios de amor. Claro que sí, hermano. Dios es un Dios de amor. Eso no lo discutimos, lo hemos estado enseñando en las sesiones anteriores, que Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. El amor, porque de tal manera Dios amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios no se puede explicar. Pero así como Dios nos ama, también Dios es un Dios de justicia. Y eso es lo que vamos a estar enseñando en esta noche y las sesiones que faltan por enseñar. Miren lo que dice aquí en Proverbios 13:24. Proverbios 13:24. No usar la vara es no amar al hijo. El que lo ama no demora en corregirlo. Aún la Biblia dice, no usar la vara es no amar al hijo. Cuando usted no corrige a su hijo, claro, de la manera correcta, dice la Biblia que usted no lo ama. El que no lo ama, el que lo ama, no demora en corregirlo. O sea, claro, si usted ama a su hijo, dice Proverbios 13:24, que si lo amamos, lo corregimos. Si no lo amamos, dice que tardamos en corregirlo. O sea, la bondad y el amor de Dios, la bondad y el amor sin justicia, imagínense, la bondad y el amor sin justicia no es realmente buena y afectuosa. La bondad y el amor sin justicia no es realmente buena y afectuosa. Entonces, otro de los atributos de Dios es su santidad, que Dios es santo. Y como Dios es santo, Dios nunca, hermano, va a tolerar el pecado en la vida de nosotros. Dios no se contradice a sí mismo. Ninguno de sus atributos se contraponen el uno al otro. Imagínense, si Dios es amor, claro que sí que Dios es amor, no lo negamos. El amor de Dios es tan grande que Él dio su vida por nosotros. Pero también Dios es un Dios santo. Y Él quiere que nosotros vivamos una vida agradable a Él. Pero también Dios es un Dios justo. Y Él quiere que actuemos con justicia en esta tierra. Que vivamos una vida con buena conducta hacia nuestros semejantes, hacia el prójimo. Porque si nosotros vivimos injustamente,
Dios nos va a disciplinar. Créame lo que sí, porque lo vamos a estar explicando en los pasajes que vamos a estar abordando en el tiempo que nos queda. Vamos a irnos a un pasaje en Deuteronomio 3:24. No se ponga enojado conmigo porque yo voy a leer lo que dice la Biblia. No se ponga enojado conmigo. Oiga, así que yo le estoy predicando a usted, pero también esto es para mí y para todos los que están viendo el programa. Deuteronomio 32:4. Miren lo que dice aquí. Él es la roca, cuya obra es perfecta. Que dice que Cristo, que Dios es la roca. Su obra es perfecta. Dios es perfecto. No hay imperfección en Él. Y sigue más adelante. Porque todos sus caminos son rectitud. Todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad. Y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y es recto. Vemos aquí como en este pasaje describe cómo es Él, cómo es nuestro Padre, cómo es Dios. Dice que Él es perfecto. La obra que Él hace es perfecta. Todos sus caminos son rectitud. Sus leyes son rectas. Su proceder es recto. Dios de verdad. Dios es un Dios de verdad. No hay mentira en Él. Y sin ninguna iniquidad en Él. Sin ninguna maldad, sin ningún pecado en Él. Y luego dice, es justo y es recto. Este es el Dios que predicamos. Así es el Dios de la Biblia. Este es nuestro Dios. Deuteronomio 32:4. Seguimos hablando. Deuteronomio 32:5. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Entonces, hermano, cuando hablamos de la justicia de Dios, quiere decir que Dios nos da a cada uno o a cada quien lo que le responde, lo que corresponde y merece. Eso es la justicia de Dios, que Dios va a obrar en base a sus leyes y sus normas, sus estatutos, y Él va a darle a cada quien lo que corresponde y merece. Dios es infinitamente justo en su persona y en su trato con los seres humanos. Qué bendición que tenemos un juez que es justo, un juez que nunca se va a dejar impresionar por nada. Qué bendición, hermano, que nosotros tenemos un Dios como lo describe en la palabra. Mire cómo lo describe en Deuteronomio 32:4, que Él es perfecto, que Él es recto en sus caminos, en su manera de actuar, en su manera de proceder, en sus leyes, que es un Dios de verdad, que es un Dios donde no hay iniquidad en Él. ¡Qué bendición! Y que es un Dios justo y recto. A ese es el Dios que yo le sirvo. A ese es el Dios que usted le sirve. Por eso, hermano, acerquémonos a Él. Busquémosles a Él. Y busquémosle a Él. Imagínense, hermano, el que creó los cielos y la tierra. El que hizo todas las cosas. Es de estas características. Es de esta cualidad. Esa es su personalidad. Él es nuestro Padre. Y Él es nuestro juez. ¡Qué bendición! Yo estoy, hermano, alegre, estoy contento, estoy, hermano, ¿cómo no puedo yo sentirme bendecido con un Padre como este, con un Dios como este, como un Dios que es todopoderoso y que cuando alguien actúa injustamente hacia usted y hacia mí, las leyes terrenales pueden ser, hermano, las leyes terrenales se pueden quebrantar, se pueden violar, pero las leyes divinas nunca van a ser violadas.
nunca van a ser quebrantadas, porque Dios es un Dios, como dice la Biblia, de justicia, y Dios va a actuar con justicia. Nunca se va a hacer, como decíamos, ni a la izquierda ni a la derecha. Como dice aquí, mire hermano, que la corrupción no depende de Dios. Dios no es un Dios corrupto. Hay corrupción en todos los ámbitos, en todas las esferas existe corrupción. No podemos decir que todos los seres humanos, que todas las personas son iguales, no podemos decir que todos actúan de la misma manera. Hay gente que es más temerosa de Dios, hay gente que lucha por actuar en base a la palabra de Dios, hermano, pero hay otra gente que son totalmente corruptos. Y estoy hablando en todos los ámbitos, religioso, político, lo social, en todo, hermano. Entonces, el cristiano, el hijo de Dios, sabe muy bien, cuando conoce a Dios, de que si usted actúa injustamente, ¿sabe qué? Y lo podemos hacer hasta escondidas, sin que nadie nos esté viendo. ¿Sabe qué? El de arriba lo está viendo. Y a ese no se le escapa nada. Y a ese no se le escapa nada. Y Dios va a tratar con el Hijo de Dios, con su Hijo, que está siendo injusto, que está siendo desobediente. Hay mucha gente que dice, ay, ¿por qué Dios permitió esto en mi vida? Dios es un Dios injusto. Así decimos. Pero ¿qué dice aquí en Deuteronomio 32:5? Que la corrupción no es de Dios, no depende de Dios. La injusticia no viene de Dios. De sus hijos en la mancha, los hombres, los seres humanos. Hermanos, traemos una naturaleza pecaminosa. A veces actuamos injustamente con las personas, con los seres humanos, con el prójimo. Por eso dice aquí más adelante, generación torcida y perversa. Qué bendición, hermano. Imagínense cómo es un Dios de amor. Imagínense cómo es un Dios santo. Y cómo es un Dios justo, que aún así, dice la Biblia, que Dios hace descender su lluvia sobre justos e injustos. Dios hace, dice salir el sol sobre malos y buenos. Dios creó a toda la raza humana. Y aún así Dios no hace acepción de personas. Dios dice que hace descender su lluvia, su bendición sobre malos y buenos, porque es su creación. Él la creó y Él la sustenta. También, hermano, dice que hace salir el sol sobre malos y buenos. Ese es el Dios que le servimos. Pero recuerde que Dios es un Dios que nunca se va a complacer en la injusticia del hombre. Vamos a leer en uno de los salmos, en el Salmo 89:14. Salmo 89:14. Dice lo siguiente. Salmo 89:14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Dios dice en la Biblia que Él está en su trono. Y que de su trono fluye, emana la justicia de Dios. O sea, en Él no hay corrupción. En Dios no hay injusticia. Dios actúa en base a su rectitud, en base a sus leyes que Él ha establecido. Es lo que yo le decía. Él nunca se va a contradecir a sí mismo. Él nunca se va a contradecir a sí mismo. Entonces, usted que está viendo el programa, dice que del trono de Dios fluye, emana la justicia. Su justicia está en su trono. En Él no hay corrupción. Misericordia y verdad van delante de su rostro. A Dios no es un Dios de mentira. Dios no es un Dios mentiroso. Dios no es un Dios que se vende. Dios no es un Dios que se compra. No, hermano. Por eso qué bendición.
En la tierra el ser humano se puede vender, hermano. No todos los jueces decimos que son iguales, pero jueces terrenales se pueden sobornar. Estamos diciendo no todos. Y quizás un juez puede fallar a la hora de dar un fallo en un juicio, porque él se basa en base a las evidencias, a las pruebas que le presentan, y luego él da un veredicto, un fallo. Y quizás puede fallar, y quizás esa persona por el cual está ante el jurado, y el culpable está siendo juzgado, quizás salga libre de culpa por falta de prueba y evidencia, pero es culpable, y el juez quizás se puede equivocar, porque él no es omnisciente. Pero ¿sabe qué? Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. Y qué bendición cuando tenemos a Dios como un juez, porque Él no necesita de testigos. Él lo sabe todo. Dios no necesita que llegue un testigo y le diga, mira, aquí están las pruebas, aquí está la evidencia, todo esto, aquí está la información. No, no, no. Dios lo sabe todo. Cuando David pecó, David todo lo mantuvo ahí en secreto. Cuando David mandó matar a Urías Eteo, le quitó la esposa, cometió adulterio y se llevó a la esposa para la casa. David mantuvo todo en secreto aquello. Yo no sé qué le pasó, en qué estaría pensando David, no sé qué le pasó, porque David dice en la Biblia que era un hombre temeroso de Dios, conforme al corazón de Dios. Hoy vamos a hablar, un día podemos tocar ese tema de que aún siendo David un hombre conforme al corazón de Dios, ¿por qué pecó? ¿Por qué falló? ¿Por qué la Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios? Vamos a estar hablando un día acerca de eso. Pero en sí lo que estoy tratando de explicar en esta noche es que David cometió adulterio, cometió asesinato y se lo mantuvo oculto por un año. Pero él nunca pensó, él pensó que eso iba a quedar tapadito ahí. Pero dice que un día Dios le mandó al profeta Natán y le sacó las cosas a la luz, lo confrontó. ¿Se fija? Este ejemplo que estamos viendo en la Biblia y que lo estamos mencionando en esta noche. David pecó, David cometió adulterio y por un año lo mantuvo oculto. Y vino Dios y Dios lo confrontó, y dice la Biblia que Dios lo disciplinó, hermano. Aún, porque David era su hijo, dice que Dios lo disciplinó. Después de lo que David cometió, su vida no volvió a ser la misma. Dios lo disciplinó, David se arrepintió, Dios lo perdonó, pero sufrió las consecuencias de su pecado. Puede ser la misma situación de muchos de nosotros, que podemos estar haciendo cosas escondidas. Hemos actuado injustamente y creemos que Dios no se ha dado cuenta. Pero sabe, Dios es un Dios justo. Mire qué bendición. Él es justo. Es un Dios de justicia. Y aparte de eso, es un Dios omnisciente que todo lo sabe. Entonces, ¿qué le podemos esconder a Dios? ¿Qué le podemos ocultar a Dios? Nada, hermano. Entonces, de eso, de aprendiendo a conocer a Dios de esta manera, vamos a aprender a ser un poco más maduros y más temerosos de Dios. Y cada día acercarnos a Él. Entonces, hermano, como Dios es un Dios de justicia, en su trono, ahí en su trono, solo se aplica la justicia. Esto quiere decir de que Dios, las leyes, sus leyes, todas sus leyes que Él aplica son justas. En la tierra, los seres humanos pueden aplicar leyes de acuerdo a su conveniencia. Pero Dios no es así. Dice que todas sus leyes son rectas, son justas. Y Él nunca, hermano, va a actuar injustamente con el hombre. Nunca. Nunca va a actuar de manera injusta. Otro de los salmos que podemos leer y estudiar en esta noche es el Salmo, uno de los versículos es el Salmo 145, 17.
El Salmo 145, 17. Y dice lo siguiente: justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordia en todas sus obras. Mire lo que dice: justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordia en todas sus obras. Misericordioso, en toda su obra. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Salmo 11:7 dice lo siguiente. Salmo 11:7: porque Jehová es justo y ama la justicia. Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. El hombre recto mirará su rostro. Se puede dar el caso, hermano, de que hay personas que violan las leyes terrenales, cometen un delito. Un ejemplo, cometen un asesinato. Y esta persona viene y se arrepiente de todo corazón. Y le pide al Señor: Señor, estoy arrepentido de lo que he cometido. Perdóname. Y ahí es donde viene la gracia de Dios. El amor de Dios, y Dios lo perdona. Pero ¿sabe qué? El hecho de que Dios perdone a esta persona por haber cometido este delito no significa que esto no lo va, podemos decir, no significa que no está exento de ir a la cárcel por lo que cometió. Este hombre va a ser juzgado y tiene que pagar por el delito que cometió, el delito de asesinato. Dios lo perdona, recibe el amor de Dios, recibe la gracia de Dios, pero él va a tener que pagar las consecuencias de haber violado la justicia, tanto la justicia terrenal como la justicia de Dios. ¿Se fija cómo podemos ver, cómo podemos hacer un equilibrio, un balance de la palabra de Dios? El hecho de que Dios sea un Dios de amor no significa que Dios va a estar de acuerdo con la injusticia. No significa que Dios va a estar de acuerdo con el pecado. No significa que Dios va a estar de acuerdo que nosotros quebrantemos sus leyes, su palabra. Dios es un Dios de amor, pero también un Dios de justicia. Y si nosotros quebrantamos sus leyes, si quebrantamos las leyes terrenales que también dice la Biblia que Dios, las autoridades las ha puesto Él, han sido establecidos por Él. Y si nosotros las evadimos, las violamos las leyes de aquí de la tierra, de las leyes divinas, de las leyes de Dios, no podemos escapar. Podríamos evadir, podríamos violar, quebrantar las leyes de la tierra, las leyes terrenales, pero recuerde que desde las leyes divinas, de la justicia de Dios, de esas no nos escapamos. Por eso la gente a veces no entiende esto. Uy, como Dios, siendo un Dios de amor, permite esto. ¿Cómo Dios, siendo un Dios de amor, va a enviar al infierno a sus hijos? Este es el concepto que tiene la gente. Ya le decía, Dios no envía a nadie al infierno. Usted y yo decidimos ir al cielo o ir al infierno. Y el hecho de que Dios sea un Dios de amor no significa que cuando nosotros procedemos impíamente, procedemos injustamente, no significa que Dios no nos va a medir con su vara. Dios nos va a disciplinar. Téngalo por seguro que así lo dice su palabra. Imagínense que aún dice la Biblia en su gran misericordia que Dios no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. ¿Qué tal si Dios nos pagara conforme a nuestras maldades, conforme a nuestras iniquidades? Hermano, yo creo que ya no estuviéramos aquí. Ya no estuviéramos aquí, hermano. Ya no estuviéramos aquí. Me gusta lo que dice el salmista David en el Salmo 23. Dice: me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Cuando queremos que Dios controle nuestra vida, cuando dejamos a Dios que conduzca nuestra vida, Él nos va, hermano, a llevar por caminos de justicia, donde tenemos que aprender a actuar con justicia,
hacia nuestros hermanos, hacia nuestros líderes, hacia nuestros hermanos, hacia nuestros familiares. Hay una gran responsabilidad sobre los que ejercen autoridad, sobre los que tienen una determinada posición, un cargo de autoridad, ya sea religioso, político, donde sea que Dios lo tenga. Hay una gran responsabilidad. Porque usted y yo, tanto el líder cristiano, pastor, sacerdote, cualquier hermano, cargo o función que usted desempeñe en cualquier ámbito o esfera, sabe que tiene una gran responsabilidad. Tanto como el que es jefe, como el que es patrón, como el que es empresario, como el jefe de una empresa, como el político, como el presidente, como el vicepresidente, como los diputados, como los que están ejerciendo un cargo en diferentes, podríamos decir, hermano, en diferentes esferas. Tienen una gran responsabilidad. Porque el juez que está en la corte tiene una gran responsabilidad también. Porque si él actúa injustamente, cualquiera que procedamos injustamente y no aplicamos la ley a como debe ser, hermano, téngalo por seguro que hay un Dios que nos está viendo y que tarde o temprano, como decimos aquí nosotros en Nicaragua, nos va a medir las costillas. Y en el Salmo 45:7 leemos otro pasaje. David hablando mucho, enseñándonos acerca del atributo de Dios, que es su justicia. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Job 34:12 dice lo siguiente en Job: si por cierto Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. Sí dice, por cierto, así es, Dios no hace injusticia, tampoco va a torcer, tampoco va a corromper el derecho. Dios no es como el hombre. Dios no se va a dejar, hermano, impresionar por nuestras apariencias. Dios no se va a dejar impresionar por el cargo que usted desempeña, por el liderazgo que usted tiene. Dios no se va a impresionar por eso, ni por el dinero, ni por la influencia que tenga, ni por el poder. No, porque dice que Él no va a pervertir el derecho. Él no corrompe, no pervierte el derecho. Y no hay injusticia en Él. A este Dios es que nosotros le servimos. Es imposible, hermano. Es imposible que nuestro Padre Celestial, nuestro Creador de todas las cosas, obre, actúe de una manera injusta con los hombres, con los seres humanos, con sus hijos. Es imposible. Es imposible. Eso va en contra de su esencia, va en contra de su personalidad. Es imposible. Va en contra de su santidad. Dios es un Dios santo. Es imposible que Dios actúe injustamente. Es imposible. Por eso nosotros debemos de aprender a conocer a Dios. Porque de una u otra manera, hermano, a veces hemos actuado injustamente con las personas. Y usted tiene que reconocerlo y venir delante de Dios y pedir perdón. Si usted ha actuado injustamente con una persona, usted tiene que venir delante de la presencia de Dios y pedir perdón. Y otra cosa, reparar el daño que ha cometido. Porque a Dios no le agrada eso. A Dios no le agrada eso. A Dios no le agrada eso.
Por eso, hermano, debemos de nosotros conocer a Dios tal como Él es. En tanto conversaciones que he tenido y mensajes que recibo a través del celular, a través del internet, mucha gente, hermano, cuestiona a Dios. Y mucha gente justifica el pecado. Y dice, no importa cómo yo viva mi vida. Yo puedo mi vida como a mí me dé la regalada gana. De todas maneras, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de amor y Dios no va a condenar a nadie porque Él nos ama, Él es amor. Pero ¿sabe? Hermano, la gente solo se va por ese lado, pero no han entendido y no han aprendido, no han estudiado que aparte de que Dios es amor, también Dios es un Dios justo, de justicia. No han entendido que si yo actúo injustamente con una persona, si yo quebranto sus leyes divinas, sus leyes terrenales, no han entendido de que Dios me va a disciplinar, hermano. El hecho de que Dios sea un Dios de amor no significa que Dios va a tolerar y va a permitir que yo haga lo que quiera con el prójimo, con mi hermano, con mi esposa, con mis hijos, con las leyes que Dios ha establecido en esta tierra. Eso no implica, hermano, que voy a hacer lo que a mí se me antoje. Dios ha establecido sus normas, Dios ha establecido sus leyes, su palabra, sus leyes morales por el cual nosotros debemos de caminar y movernos bajo esos límites que Dios ha establecido para que usted y yo seamos bendecidos. Cuando Dios establece sus leyes morales, no matar, no robar, hermano, y comienza el Señor a mencionar todas estas cosas, es porque Dios quiere que nosotros seamos bendecidos y es para protegernos. Pero cuando nos salimos de sus límites que Dios ha establecido, ¿sabe qué sucede? Nosotros, hermano, viene prácticamente el sufrimiento, viene el dolor, viene la amargura, viene, hermano, cuántas cosas en nuestra vida. Y viene la disciplina de parte de Dios también por causa del pecado. Y de eso Dios nos quiere proteger. Dios nos quiere proteger. ¿Cuánto nos podemos hablar en esta noche, hermano? Este tema está buenísimo. Así que esto es para usted y para mí. Tanto como Dios nos tiene en un lugar, tenemos que actuar con justicia. Porque si yo actúo con injusticia y si violo las leyes terrenales, hermano, voy a ser castigado. Porque la justicia demanda un castigo. Y si yo llegara a evadir las leyes terrenales, de las leyes divinas no me escapo. Entonces, vea, aprendamos nosotros a ser temerosos de Dios y hacer cada día mejores, hermano. Como Dios quiere, que dice que cada día seamos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que en esta noche ha sido de bendición el haber estado con ustedes en este programa que estamos transmitiéndolos todos los martes y domingo a las 8 p.m. Si usted quiere ver este programa de nuevo, véanos los domingos de 8 a 9 de la noche. Así que yo quiero agradecer a todo el pueblo de Darío, Sébaco, Estelí, Matagalpa, por donde nos ven. Allá en Sébaco, donde nos ven en los otros canales de televisión. En Darío. Los que nos ven por el internet. A través del canal que tenemos en YouTube. Usted puede escribir ahí, se mete a YouTube y escribe Pastor Carlos Peralta y ahí nos va a encontrar y ahí están nuestros programas ahí. Y también estamos trabajando en la página web para dar más información de nuestro ministerio y predicar la palabra también por nuestra página web y a través de otras radios, a través del internet. Así que ha sido una bendición, hermano. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Le pido sus oraciones por nuestro ministerio. Le pido que ore por nosotros para que Dios nos provea los recursos y nosotros podamos mantenernos predicando su palabra a través de la televisión hasta que Dios venga. Usted quizás no nos ayude económicamente, pero con sus oraciones yo sé que hace mucho.
Y si alguien dice, hermano, yo lo quiero apoyar en su ministerio, ¿de qué manera lo puedo apoyar? Hermano, usted nos puede llamar, usted nos escribe al teléfono y con mucho gusto nosotros le damos toda la información para que usted pueda hacer un soporte de este ministerio. Así que saludos también allá en Estados Unidos, la gente que nos ve en Estados Unidos, a través de internet y en cualquier parte del mundo. Le agradecemos a Dios por todos los hermanos que nos apoyan. Saludos especiales a mi hermano Alberto Urrutia, a mi hermano Eric Altamirano y mi hermano Marlon Flores y mi hermano también de Credio Hogar. Bendiciones. Y vamos a estar orando por las personas que se nos han reportado. En esta noche pues no tenemos internet, así que las personas que nos escribieron a los teléfonos no crean que no recibimos su llamada. Así que vamos a orar por ustedes siempre. Y vamos a estar orando por ustedes y vamos a tener registrada su llamada. Padre, oramos por las personas que nos han llamado en esta noche. Tú conoces sus necesidades. Tú conoces sus problemas. Padre, porque eres un Dios omnisciente. Eres un Dios que todo lo sabe. Oramos por cada una de las necesidades de las personas que han llamado en esta noche. Tú las conoces mejor que yo. Te pido por ellas, Dios, y que tú obres en sus vidas de acuerdo a tu voluntad. Bendecimos a las personas que nos ven por televisión, que nos ven por internet, que nos ven por Facebook, que nos ven por cualquier medio, Señor, donde estamos predicando tu palabra. Oramos por ellos, Señor, y bendecimos sus vidas, sus familias, sus negocios, sus hogares. Padre, oramos también por mi familia. Oramos por esta empresa y por los medios por donde estamos predicando, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que nos vemos en la próxima sesión. Dios me los bendiga y buenas noches. Sí, Dios de los ejércitos, ¿quién es como tú, Señor? Autolavado Servicenter. Contamos con un personal altamente calificado. Ofrecemos venta de lubricantes, filtros y accesorios, engrase, pasteado, lavado de interiores, esprayado. Estamos ubicados de hospedaje San Miguel, cuadra y media al oeste. Teléfono 8440-6949. Autolavado Servicenter. Propietario Alberto José Urrutia. Credio Hogar, conscientes de lo que usted quiere. Contamos con el financiamiento más bajo del mercado y el plazo que el cliente requiera. Credio Hogar les ofrece refrigeradora, centro de entretenimiento, cocinas, freezers pequeños, electrodomésticos, pantallas, equipos, camas y mucho más. Lo que no tenemos, se lo traemos. Ubicados del Silay Estelí, una cuadra al norte. Celular 8631-1014. La empresa Servidiza, Servicio de Vigilancia El Diamante S.A., les ofrece los servicios de traslado de valores, protección física, chofer escolta, objetivos económicos, eventos especiales y otros. Prestamos servicios a nivel nacional las 24 horas del día. Estamos ubicados de donde fue Cubanica media cuadra al este. Les atenderá Marlon Flores Castillo, gerente, y Eric Antonio Altamirano, jefe de operaciones. Llámanos al teléfono 2713-6338, celular 8828-7700. La empresa Servidiza, Servicios de Vigilancia El Diamante S.A.